Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes el día de hoy. Otro fin de semana con ustedes acompañándoles en esta travesía deportiva que hemos tenido ya. Programa número 209 de Un Café con la tercera temporada. Ya creo que vamos cerrando esta temporada y hay que empezar ya una cuarta porque los capítulos de esta han sido ya bastante extensos, así es que próximamente ya tendremos una cuarta temporada con imagen nueva, totalmente renovados, así es que ya estamos pensando en eso a lo mejor para el día del aniversario que es precisamente en el mes de julio, así es que invitados todos también para que nos sigan acompañando y sigan teniendo y sigan viendo en nosotros pues ese aliado que les presta y les da los mensajes más positivos que tiene la vida en cuanto al tema deportivo. Hablar de deporte siempre nos va a traer cosas positivas de los deportistas, de los dirigentes, de las personas que han estado relacionadas directamente con el deporte, ¿no? Y eso pues le agradecemos a ustedes por precisamente darnos esa oportunidad de estar ahora en sus dispositivos móviles, en sus celulares, en sus televisiones, muchas veces ahora que ya estamos saliendo pues también a través del YouTube, y si a lo mejor usted tiene mala vista o ya no funciona mucho el tema del celular, si quiere pues vernos de una manera más cómoda, usted puede ya ubicarnos en YouTube como Huella Deportiva y ahí pues estaremos nosotros también con el en vivo de esta transmisión. Así es que queremos agradecer también a las empresas e instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos a ustedes y un agradecimiento especial a la radio pública de Cotacachi que se conecta directamente con esta entrevista y domingo 8 de la noche siempre está ahí don Patricio Pinza ponchando esta entrevista y sacándola a través de las ondas mágicas de la 93.5 en FM. Así es que muchas gracias por eso y vive la radio pública de Cotacachi. Agradecemos también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, con su matriz aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte. También tenemos agencias en Cuellaje, Ibarra, Tuntaki, Mantac, en el Carchi, en San Rafael, Mira, Ventanillas, La Libertad y San Gabriel. Y como no, pues aquí en Cotacachi, Ecuador, la matriz de la Cooperativa de Crédito Santa Anita. Queremos agradecer a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón en Atuntaki, en la Sucre y 2 de marzo, y en Ibarra, en la avenida Eleodoro Ayala y muy cerca por ahí del Parque Chile. Queremos agradecer también a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra, las 2 salidas a las 6:10 am y a las 2:10 de la tarde, y el regreso, Ibarra, Apuela, Banco, Santo Domingo, a las 3:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. También queremos agradecer a Comercial Pasquel, a Pizzería Doble Queso, a Pizzería Super Pizza Doble Queso, allá en Atuntaki, y también queremos agradecer a Comercial Isabelita, este lugar maravilloso que nos abre sus puertas para poder nosotros entrevistar a nuestros invitados. Y asimismo al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy como invitado. Ya volvemos en un ratito con él. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes con un pequeño video y volvemos en un momento ya con la entrevista del día de hoy. Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the deep.
Más obras para vivir bien en Cotacachi. Con la finalidad de preservar la memoria del Cantón Cotacachi, trabajamos en el mejoramiento de las instalaciones del Estadio Municipal Francisco Espinosa. Nos encontramos realizando la intervención del Estadio Francisco Espinosa con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para recibir equipos del fútbol profesional. Entre los trabajos que se están ejecutando destacan la ampliación y adecuación de los camerinos, así como la instalación de nuevas duchas. También se está trabajando en la ampliación de los bancos de suplentes y la construcción de una nueva mesa de control. Adicionalmente, se está adecuando el acceso al estadio desde los camerinos, entre otras mejoras que permitirán ofrecer condiciones óptimas para los equipos y el desarrollo de los partidos. Pues bueno, el estadio se recibió sin un mantenimiento adecuado y muy descuidado. Para eso se hizo un tratamiento de césped con abono, fertilizantes, regadío y una mezcla de arena para darle nivelación al estadio. Para darle una mejor imagen, se realizó mingas con empleados municipales para pintar las paredes del estadio. Se ha hecho ya el trazado de las líneas del campo de juego. Se hizo un trabajo en la malla para separar las plateas como son tribuna, preferencia y general. De la misma manera, brindarles una mejor seguridad a los jugadores y señores árbitros. Seguimos avanzando en las mejoras de nuestro estadio, con el objetivo de cumplir con los requisitos necesarios para que Cotacachi cuente con fútbol profesional de segunda categoría, Liga Pro Serie B, y a futuro ser subsede de Liga Pro Serie A, y así dinamizar la economía a través del turismo deportivo. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Así es, amigos y amigas, agradecemos a todos nuestros auspiciantes y en especial también al municipio de Cotacachi, que nos dice que hay más gestión para el vivir bien de las y los cotacacheños, con el firme propósito de garantizar la seguridad y el bienestar de danzantes y visitantes que llegan a Cotacachi para ser parte del Hatun Punya. Representantes de las instituciones que conforman el Consejo de Seguridad Cantonal se reunieron para iniciar la elaboración y socialización del plan de contingencia. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien, gracias también al municipio de Cotacachi que hace posible que nosotros lleguemos a ustedes. Y así pues, quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerle también. El día de hoy voy a hablar con un enamorado del deporte, con un enamorado del fútbol, de la bicicleta. Fuera de micrófonos me decía también que es un poco también el tema del tenis, no sé si en la casa o en el campo de juego, pero me parece que son las dos cosas también. Así es que le quiero agradecer y darle la más cordial, agradecerle por el espacio de tiempo que se ha dado y también darle la más cordial bienvenida a Cristian Paz. El día de hoy voy a conocer su historia deportiva. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta entrevista y este programa tan bonito en el cual se recogen las vivencias de muchas personas que practicamos el deporte en Cotacachi. El fútbol, el ciclismo y el tenis me decían por ahí. ¿Es cierto? Claro, sí. Toda la vida hemos tenido la oportunidad de dedicarnos a hacer prácticas deportivas, prácticas sanas, ¿no es cierto? Esa diferencia que podemos encontrar ahora en los días actuales en que los chicos dedican mucho tiempo a los dispositivos electrónicos, cosa que antes no vivíamos mucho, es más, no había ni celular, entonces teníamos que salir pues a la calle. La casa de mis papás justamente aquí en el parque, salíamos a la calle a practicar fútbol, a jugar, ¿no es cierto?, con los amigos del barrio, luego con los amigos del club, en el colegio y bueno, en los diferentes espacios en los que ha sido posible mantenerse sano, ¿no es cierto?, saludable para realizar alguna práctica deportiva que nos alivie el espíritu, que nos llena de alegría, porque eso es el deporte, ¿no es cierto? Cualquier actividad deportiva que uno haga, caminar, correr, salir a dar la vuelta a la laguna, jugar un partido de fútbol, pues eso nos llena de alegría, nos pone bien y nos mantiene con salud. Cristian, ¿por qué cree usted que Cristian Paz se encuentra con el deporte?
¿Fue coincidencia? ¿El destino ya estaba cruzado por ahí con el deporte? Hablando, como digo, generalizando el tema deportivo, ¿no? Sí, a ver, en mi casa y en mis hermanos, ¿no es cierto?, que son mayores que mi persona, 2 de mis 3 hermanos varones, en ese momento de mi niñez, ellos pues que me llevan como unos 10, 12 años, y yo les veía que participaban activamente en el deporte, ¿no es cierto? Ellos eran jugadores titulares del SEDECO, el equipo que también nuestro amigo Yomar era parte. Entonces, a mí me motivaba mucho ver cómo ellos dedicaban el tiempo para vivir el fútbol, ¿no es cierto? Y más que nada era un vivir y en grupo de amigos que les animaba a ser felices y también a lograr importantes triunfos a nivel local. Y es así que ese equipo, como todos sabemos, aquí ha habido varias personalidades que han visitado este programa que han referido en un hilo de relación con el Club SEDECO. Entonces, mis hermanos, pues precisamente uno tapaba, otro era mediocampista, y eso hacía que yo me interese por verles jugar, ¿no es cierto? Recuerdo que mi papá era un fiel hincha del SEDECO y domingo a domingo pues íbamos al estadio, llevábamos las banderas, llevábamos el bombo, llevábamos unas tablitas para hacer bulla y participábamos en esos encuentros que se daban en el Estadio Francisco Espinosa. Y también entre el fin de semana previo, el sábado, ellos preparaban los partidos, practicaban en el colegio Luis Ulpiano. Y me acuerdo que yo tendría posiblemente 7, 8 años, mientras jugaba en la cancha grande en el colegio. Pues entonces, mientras eso pasaba, yo me quedaba en un arco con el arquero titular que era de apellido Salazar, ¿no es cierto?, que era de Quiroga, Edwin Salazar. Entonces yo practicaba driblar al arquero o hacerle goles y él pues siempre estaba activo para jugar conmigo, ¿no? Mientras el resto de gente atacaba, jugaba en el otro arco, pues yo estaba ahí con Edwin, me acuerdo, practicando, haciendo las jugadas para intentar hacerle goles a él. Yeah. Entonces creo que eso ha permitido como el inicio de esa chispita del interés por el deporte a partir de ese reconocimiento de la importancia que tiene la actividad dentro de la primera célula que es de la ciudad, que es la familia. Entonces, con ese ejemplo bueno de mis hermanos que eran dedicados, digamos así, bastante apasionados también, entonces creo que esa fue como la semilla que me permitió a mí orientarme también para realizar la práctica deportiva. La ubicación geográfica, me decía usted, de su domicilio es justamente el tema central de Cotacachi. ¿Qué sucedía ahí? ¿Cómo se convenía, por ejemplo, se concertaban los encuentros de fútbol en plena plaza? Porque me imagino que en ese tiempo no era el parque como es ahora, ¿no? Me imagino que las calles también no eran a lo mejor adoquinadas, ni mucho menos, sino que se pactaban los partidos. ¿Cómo era ese espacio de tiempo, Cristian? Bueno, tampoco soy de tan atrás, ¿es cierto? Pero sí es importante comentar que con los amigos del barrio aquí central, digamos así, hacíamos deporte por las tardes. Entonces, luego de la escuela, nosotros tipo 3, 4 de la tarde nos concentrábamos a jugar fútbol. Entonces, nuestra cancha era la calle Bolívar, ¿no es cierto? Jugábamos en 2 espacios, entre la García Moreno y la 9 de octubre, digamos así, en esta media cuadra. Y el otro espacio era aquí en la calle que es ahora peatonal. Yeah. Entonces, nuestros arcos eran los postes. O sea, nosotros jugábamos fútbol golpeando al poste. Ese era el gol. Ese era el gol. Entonces, dense en cuenta que le cuento eso, hace unos 40 años, no había muchos carros en Cotacachi, entonces no era problema jugar en la calle, porque jugábamos, pasaba después, no sé, de unos 3, 5 minutos un carro y parábamos. Pero mientras tanto no pasaba nada, nosotros jugábamos en la calle. Luego ya nos modernizamos un poco y fuimos a la calle peatonal, que en ese entonces tenían unas jardineras grandes, redondas. Entonces ahí era más apropiado porque había más espacio, para hacer los goles. Entonces igual con los compañeros, con los amigos del barrio, hacíamos el fútbol. Y de la misma manera, cuando éramos menos, me acuerdo, jugábamos como poste uno de los cocos que están acá frente a donde era Ban Ecuador. Entonces también era la cancha, ¿no es cierto? El poste era el árbol de coco era un poste y el otro lado pues poníamos alguna prenda de vestir que limitaba el arco y nos permitía pues jugar. ¿Cuál era la función de Cristian no solo en la cancha, no solo en estas canchas
digámoslo así, que no sé si llamarlas improvisadas, porque hasta en ese momento yo también recuerdo haber hecho arcos con lo que había, ¿no? Y así jugábamos y así aprendimos a jugar. ¿Cuál era la función de Cristian en la cancha y antes del partido? Porque me imagino que era también un verdadero, como digo, una verdadera sensación, ¿no? Ahora es mucho más fácil porque simplemente se manda un mensaje en un grupo y dice, ¿sabes qué? Te espero a tal hora en tal lugar para jugar fútbol. Y uno tiene que asistir si es que está de acuerdo y si no, no asiste o no contesta el mensaje nada más. Pero en ese tiempo, ¿qué función cumplía Cristian en ese aspecto? Bueno, la función de ser parte y no perderse en ningún partido, ¿no es cierto? O sea, estar todas las tardes en la esquina o a la vuelta con los amigos para estar en el partido de las, no sé, 4 de la tarde, jugábamos más o menos una hora y media, entonces estar presente pues y ser activo integrante, actor del partido como tal, ¿no es cierto? Claro, en un espacio tan pequeño como una media cuadra, difícil que uno tenga su rol de medio campo, delantero, de defensa, todo jugábamos todo. Se corría todo. Y se corría todo y disfrutábamos mucho también. ¿A quién recuerda, por ejemplo, de esa época, Cristian? Pues ¿Quién era el compinche de Cristian en esa época? A ver, yo me acuerdo de los vecinos que habían acá en el barrio. Había Julián Echeverría, que ahora anda por Quito, Giovanni Velastegui, ¿no es cierto? El hermano también de Sembrín luego. Y también había un señor Edwin, que era el papá de un ex compañero policía municipal que también jugaba con nosotros después. Entonces hay un grupo de personas que no era muy grande, pero siempre pues andábamos acá jugando fútbol en la calle. ¿La edad era casi la misma o había gente un poquito más grande, un poquito más pequeña? Salvo el padre del compañero que le digo, era, claro, el papá de ellos, ¿no? Tendría sus 40 años en ese momento, 35, 40 años. Y el resto teníamos la misma edad, nos diferenciábamos con 1 o 2 años, pero la mayoría teníamos la edad. ¿Y se metía a jugar el señor Velastegui, me dijo el apellido? No, el señor era, me parece que Rosero. Ya. Sí, ajá. Entonces, ¿Y se metía a jugar? Sí, él jugaba con nosotros, él le encantaba jugar con nosotros y era un reto para nosotros hacerle el gol a la persona más grande, pues entonces sí disfrutábamos mucho y él también siempre nos alentaba, nos motivaba a jugar y disfrutaba mucho también con nosotros. Y aquí va la pregunta del millón. ¿A quién no debían hacerle enojar porque se llevaba el balón? Al policía municipal. Ya. Porque sabe que, no sé, bueno, ¿desde cuándo es que los policías municipales comenzaron a prohibir a ordenar el tema del espacio? Claro, a ordenar el espacio público. Y nosotros jugábamos, como le dije, estas escenas, recuerdo, eran más cotidianas en la calle García Moreno, en la calle que es ahora peatonal. Entonces jugábamos ahí y a veces teníamos la ingrata visita de un policía municipal que nos encontraba jugando y se daba la pelota. Yo me acuerdo que me tocó, creo que pagar 2 pelotas porque había pateado duro y vino el policía y se llevó y no nos devolvió. Entonces tocó, no sé, yo no sé ni cómo hice, pero me tocó devolver ahí, creo que ¿Pero qué hacían, por ejemplo, cuando llegaba el policía municipal? ¿Simplemente paraban de jugar o corrían o qué pasaba? Bueno, nos corríamos porque nos daba miedo, ¿no es cierto? Nos daba miedo que nos quiten las bolas de fútbol. Entonces, nada, luego ya que se iba, que ya no jueguen, entonces tocaba estar esperando hasta que se vaya y otra vez comenzar a jugar. Entonces, sí, eso sí era. ¿Qué recuerdo, el recuerdo más bonito que le venga a usted de esa época? ¿Ese el de no tener la necesidad ni siquiera de que le vayan a ver en la casa para saber que se tenía que salir antes de las 3 para poder jugar? Sí, ¿no? O sea, lo bonito, el espacio tan cercano, transparente, amigable que nosotros vivíamos en ese momento. O sea, nadie tenía interés más que divertirse y pasar bien la tarde y luego de eso volver a la casa, hacer sus deberes o bueno, después de los deberes salíamos, pero el afán era encontrarse y disfrutar la tarde haciendo lo que más le gustaba a uno, que era hacer deporte. ¿Mamá y papá qué decían? Bueno, mis papás jamás me limitaron para hacer deporte, ¿no? Cuando yo salía, como mi mamá tenía una farmacia aquí en el pretil de la iglesia, entonces entendería que ella algún rato me estaría pues echándome ojo, siempre viendo, ¿no? Entendería, pero yo jamás sentí eso. Y mi papá trabajaba en el municipio, igual no sabían ellos que estaba yo cerca de la casa, entonces estaban a la vuelta, no hubiera pasado nada. Es más, nunca intentaba tampoco pues ir a otros lados, no sé, dedicarse a otras cosas. Entonces siempre a lo que vinimos, a la práctica deportiva. ¿La escuela, Cristian? Bueno, nosotros somos un grupo de hermanos grandes, tenemos una familia grande, ¿no? Somos 6
Entonces, en esa época, mis hermanos mayores estudiaban en Ibarra porque ya estaban en el colegio. Entonces, dado que tenía que aprovechar el viaje a Ibarra, mi mamá y mi papá, para dejarnos, íbamos 4 a la escuela o al colegio. Entonces, a mí me pusieron a la escuela en Ibarra. Yo estudié en la escuela San Juan Bosco porque mis hermanos estudiaron en el colegio Sánchez y Cifuentes. Entonces, yo desde primer grado fui a estudiar en la escuela San Juan Bosco. Entonces, ahí también, claro, hubo esa oportunidad de practicar el deporte, por ejemplo, de dedicarse principalmente al fútbol, en las actividades que había de campeonatos o en los días mismo, en los recreos, pues dedicarse a practicar el deporte. ¿Campeonatos internos de la escuela? Sí, campeonatos internos que se organizaban, ¿no? Claro, los primeros, me acuerdo, en el primer grado, recuerdo tanto yo que hubo un campeonato y que la profesora, con el afán de cumplir, pues de parar a su equipo ahí, sin averiguar cómo jugaba cada integrante, y a veces también los compañeros sin saber cuál era su rol. Recuerdo tanto que creo que el primer partido jugamos con segundo, ¿no? Ahora es, creo que primero de básica. Sí, antes era primer grado y segundo para adelante. Ajá. Me acuerdo tanto que el primer partido jugamos con segundo grado y como era grande la cancha, había 2 canchas a lo ancho. Entonces comenzamos a jugar y el compañero que era arquero era agarrado de las redes viendo el otro partido. Y ahí está la respuesta. Creo que perdimos por 13-0 esa vez. Yeah. Entonces fue interesante, que me acuerdo hasta ahora este hecho de que bueno, le pusieron, pero no cumplió su cometido. Y siguió creciendo, me imagino, igual en la escuela. Sí, claro, en la escuela era bonito también porque al haber pues el estadio de césped, eso facilitaba la práctica deportiva, y recuerdo que nos gustaba, ¿no es cierto?, el deporte, y había la selección. Y antes me acuerdo en esa época, en el norte apoyaba a la escuela en los desplazamientos que había. Me acuerdo un ingeniero Carrión, era el gerente de el norte, y nos apoyaba con el bus para moverse. Y recuerdo que en la escuela yo participé también de la selección de la escuela San Juan Bosco, pues, y participamos en un torneo en Ibarra, en las canchas donde ahora es el terminal, que era el Ferro Norte. Entonces jugábamos ahí. Y también recuerdo tanto en un partido que fuimos a jugar a una escuela en San Gabriel, con una enorme desventaja con el equipo local, porque empezamos a jugar y el equipo local se escogió la cancha norte porque tenía una inclinación de 20 grados, no sé, y nosotros resultó durísimo jugar el primer tiempo porque todo era de cuesta arriba. Era de cuesta y no, igual que perdimos, pero era una situación anecdótica que nos pasó cuando visitamos esa localidad para jugar con la selección de la escuela. Qué bueno. ¿Quién descubre, por ejemplo, el tema porque ir de aquí, de Cotacachi, a Ibarra, presentarse como Cristian Paz, no tener compañeros que le conozcan de aquí, de Cotacachi, y salir seleccionado de la escuela, me parece un buen logro, ¿no? ¿Quién descubre, por ejemplo, los dotes futbolísticos de Cristian? Bueno, recuerdo que en ese momento era la selección, digamos así, como ya compacta la de la escuela. Y habíamos solo 2 compañeros que éramos de un nivel inferior. Me acuerdo que la mayoría de 6º grado. Y los más grandecitos. Sí, los más grandes. Y luego habíamos 2 personas, no recuerdo el otro compañero quién era, pero de 5º grado. Entonces, en esos momentos no había entrenador, sino era el mismo profesor dirigente, me parece, de 5º, 6º grado que seleccionaba a las personas para poder representar a la escuela. Ya, y me imagino que salía de los campeonatos internos. No necesariamente, pero entiendo que también dejábamos alguna huellita ahí y ahí nos echaban el ojo para integrar las selecciones. Qué bueno, Cristian. Vamos a seguir con la entrevista. La segunda parte me parece que ya vamos a verle a Cristian más maltoncito ya en el colegio. Y también ya empezar a hablar de lo que es el fútbol aquí en Cotacachi, porque me parece que eso es lo que centra también el tema de la vida de Cristian. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos con ustedes con más de esta entrevista.
No sin antes agradecer al municipio de Cotacachi, que nos dice que hay más sistemas de agua para el vivir bien de los cotacacheños y cotacacheñas. Con una inversión municipal de $19.976.56, se ejecuta el mejoramiento del sistema de agua de la cabecera parroquial de García Moreno. Los trabajos incluyen la instalación de 1.2 kilómetros de tubería PVC, construcción de un paso elevado y mejoramiento de la conducción de agua. Transformamos compromisos en acciones. Con obras Cotacachi se pone bien. Agradecemos también a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reino de las Mercedes, a Comercial Isabelita, a Comercial Pasquel, a Super Pizza Doble Queso, al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de la vida de Cristian Paz. Más obras para vivir bien en Cotacachi. Con la finalidad de preservar la memoria del Cantón Cotacachi, trabajamos en el mejoramiento de las instalaciones del Estadio Municipal Francisco Espinosa. Nos encontramos realizando la intervención del Estadio Francisco Espinosa con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para recibir equipos del fútbol profesional. Entre los trabajos que se están ejecutando destacan la ampliación y adecuación de los camerinos, así como la instalación de nuevas duchas. También se está trabajando en la ampliación de los bancos de suplentes y la construcción de una nueva mesa de control. Adicionalmente, se está adecuando el acceso al estadio desde los camerinos, entre otras mejoras que permitirán ofrecer condiciones óptimas para los equipos y el desarrollo de los partidos. Pues bueno, el estadio se recibió sin un mantenimiento adecuado y muy descuidado. Para eso se hizo un tratamiento de césped con abono, fertilizantes, regadío y una mezcla de arena para darle nivelación al estadio. Para darle una mejor imagen, se realizó mingas con empleados municipales para pintar las paredes del estadio. Se ha hecho ya el trazado de las líneas del campo de juego. Se hizo un trabajo en la malla para separar las plateas como son tribuna, preferencia y general. De la misma manera, brindarles una mejor seguridad a los jugadores y señores árbitros. Seguimos avanzando en las mejoras de nuestro estadio, con el objetivo de cumplir con los requisitos necesarios para que Cotacachi cuente con fútbol profesional de segunda categoría, Liga Pro Serie B, y a futuro ser subsede de Liga Pro Serie A, y así dinamizar la economía a través del turismo deportivo. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. So deep, I've been sipping by the week. Right, mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente con ustedes. Estamos el día de hoy conociendo la historia deportiva de Cristian Paz. Ya hemos conversado un poco sobre esta parte de la infancia, ¿no? Ahora vamos a conversar, como digo, ya vamos a conocerle a Cristian un poquito más maltoncito. Vamos a agradecer al municipio de Cotacachi, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Pizzería, a Super Pizza Doble Queso, al Café Don León y al municipio de Cotacachi, que también nos informa que está abierta la convocatoria conforme la ordenanza que regula la entrega de condecoraciones y reconocimientos por el Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi. Se invita a personas naturales, jurídicas, comunidades, organizaciones, empresas públicas o privadas y público en general a participar en el proceso de
selección mediante la presentación de postulaciones para acceder a las condecoraciones durante la sesión conmemorativa por los 164 años de cantonización. Las postulaciones se receptarán hasta el 4 de junio del 2025 en las oficinas de la Secretaría de la Alcaldía del municipio de Cotacachi, aquí en la calle González Suárez y García Moreno, segundo piso. Cotacachi se pone bien. Nos habíamos quedado en esta parte de la escuela, seleccionado de la escuela. ¿Qué tal le fue en el campeonato interescolar? Bueno, recuerdo que no clasificamos nosotros a las instancias finales, ¿no? En ese entonces era fuerte la escuela Modelo, la escuela La Salle, y me parece que por ahí estuvo concentrada los títulos, pero nosotros recuerdo que no clasificamos en esa ocasión a las instancias finales. ¿El colegio lo realiza en el Sánchez y Cifuentes igual? Sí, justamente el colegio de la misma manera en el colegio, ahí mismo en el Sánchez y Cifuentes, sí. ¿Sus hermanos ya fueron saliendo? Claro, cuando yo, bueno, estaba ya me parece que en tercer o cuarto grado, ya mis hermanos se fueron a Quito a estudiar, ya me quedé solo ya. ¿Y le tocó ir solo a Ibar? Sí, claro. En ocasiones mis papás me iban a dejar cuando había ¿no es cierto? Me dejaban, pero de ahí para adelante, pues aquí como habían los buses, han habido siempre los buses, entonces hacíamos el recorrido y es interesante pensar cuando uno recuerda eso, cuántas paradas de buses tuvimos que conocer en Ibarra, ¿no es cierto? Desde el terminal antiguo que era donde es hoy la Plaza Shopping Center, ¿no es cierto? Hubo una parada atrás del mercado, hubo una parada por la iglesia La Dolorosa, hubo otra parada por el Coliseo Luis Leoro Franco, o sea, una infinidad de paradas. Claro, hasta luego fue más acá en las rieles también, ¿no? También. Por ahí. Entonces yo creo que no sé cuántas, porque claro, estuve 12 años en Ibarra estudiando, entonces le cambiaban de un día. Y una le resultaba más lejos que otra. Claro, pero siempre, bueno, no había problema, ¿no es cierto? En viajar, el tema de seguridad era menos denso que el día de hoy, no había inconveniente, entonces con compañeros, amigos de acá, amigas de los colegios, pues íbamos a Ibarra y luego volvíamos a mediodía. ¿En el colegio sigue la práctica del fútbol? Sí, básicamente, pero sin vincularme mucho con las selecciones, ¿no? Porque claro, y en el colegio, en esa época recuerdo que ya contaban con entrenadores, ¿no? Y tocaba dedicarse después de las horas de clase. Entonces, era un poco pesado porque, claro, nos levantábamos temprano, luego del mediodía a la 1 salíamos de la tarde y luego el entrenamiento comenzaba, me parece que a las 2 o 3 de la tarde. Entonces, eso hubiera demandado una erogación de recursos adicionales, ¿no? Entonces, y claro, el tiempo también para hacer las actividades escolares, eso limitó que en el colegio, salvo hasta, recuerdo yo, creo que fue el último año que intenté formar parte de la selección, pero ese año justo no hubo torneo. Entonces, pero mientras tanto, sí, alrededor de, recuerdo yo, tercer curso, formábamos parte ya de equipos acá en la localidad. ¿De qué equipos? Bueno, yo cuando tenía mis 15 años, o 15, 17 años, integré el Club Bolívar, ¿no es cierto? Hasta últimamente que hace un año terminó el último campeonato. Entonces ahí conformaron un equipo muy, muy interesante. El club tenía unos dirigentes muy dedicados a la actividad, desprendidos, porque ahí sí era, me acuerdo, veíamos, como saben decir, plata y persona. Como plata y persona. Entonces organizaban los equipos el senior y también el sub-17. Entonces ahí también era interesante porque fuimos ingresando a una lógica bastante o un poquito distinta, ¿no es cierto? Porque antes los equipos solo se reunían el sábado para correr un poquito y el domingo iban a jugar. Pero ya cuando formábamos parte de este equipo, había ya la obligatoriedad de entrenarse para poder jugar el domingo. Entonces nos convocaban desde el martes, que hacíamos ejercicio, pues actividad más física, ¿no es cierto? Y los otros días también combinamos con la práctica del fútbol y el domingo jugábamos. Entonces ahí hicimos un interesante equipo que logramos, recuerdo, coronarnos campeones de la sub-17 en ese tiempo. Igual, compañeros, me imagino que estuvieron algunos de con los que jugaba
en la calle? Bueno, sabe que de ellos ya no, más bien ahí era amigos de más amplio rango de otros barrios, ¿no es cierto? Entonces, habían de barrio San Francisco, de barrio Central, de acá de la Plazuela, entonces conformamos ese equipo, pues, y también ahí se forjaron otro tipo de amistades, porque aparte de ese grupo de jugadores que formábamos parte de este equipo de la Sub-17, también conformamos una gallada, ¿no es cierto?, de amigos que igual nos encantaba la práctica deportiva, fin de semana con los amigos, amigas, pues nos dedicábamos al básquet, al fútbol, íbamos en bicicleta, hacíamos caminatas usted debe haber conocido la Fuente de la Salud, claro, recuerdo. sí. Entonces, todo eso era parte de nosotros, nos íbamos a dar la vuelta a Cuicocha caminando, entonces, eso era la época, pues, de los 15, 17 años que... ¿Quién les entrenaba? ¿Quién era el encargado de...? Sabe que nos entrenaba Clever Serpa, ¿no? Él era el responsable técnico del equipo, él nos formó en la práctica esta ya más formal del deporte, y él con sus estrategias, con sus orientaciones, pues logramos terminar, como le comento, campeones en ese campeonato. ¿Ya? ¿Qué tan difícil era Clever? Era estricto, ¿no es cierto?, interesante, siempre se aprendía, nunca le sentí lejano a Clever porque nos conocíamos de la familia, creo que amigo de mis hermanos también, de mi familia. Entonces jamás tuve esa relación como para no tenerle miedo, para sentir resentimientos, como es algún tipo de situación como que expectante de cómo me irá con él, sino no, normal, una relación horizontal. Siempre ha sido así. Ahora también compartimos espacios asimismo deportivos en el mismo Club Bolívar, y no, bien bonito, bien interesante. Creo que nos supo conducir hacia el éxito en ese campeonato. Eso en el aspecto se puede hablar de las divisiones inferiores del Club Bolívar, ¿no? Estamos hablando de la Sub-17, en donde logran quedar campeones con la dirección de Clever. Luego pasa ya al equipo senior. Bueno, yo en el senior casi no participé en el Club Bolívar. Ahí jugué en el Club Sedeco, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, ahí ha muerto Bolívar. Sí, claro. Entonces, ahí hubo esa oportunidad porque, claro, como le comentaba, desde el niñez hubo un enorme apego al Sedeco. Entonces, al haber la oportunidad de jugar en el Club, en el Club Bolívar, al haber la oportunidad de jugar en el Sedeco, con otras personas que también eran integrantes emblemáticos del club, era para mí un honor y un gusto, ¿no es cierto? Porque también muy amigos, muy cercanos, como Carlitos Proaño, como Stalin Nazareno, ¿no es cierto?, que ya no está aquí. Entonces, con ellos compartimos el equipo y, no sé, posiblemente unas 6 o 7 campeonatos logramos participar. Era un poco más complicado porque la gente fue de a poco perdiendo el interés por jugar. El Sedeco tenía que alimentarse de jugadores que eran, digamos así, no eran como de la familia, ¿no es cierto?, como aquellos de la casa, amigos que antes integraban el equipo. Y eso creo que fue un determinante para que no se logren los éxitos que todos teníamos en la memoria, en la retina, de lo que fue el Sedeco en su momento, ¿no es cierto? A pesar que habían buenos jugadores, me acuerdo Rochel Vaca o Diego Vaca, que también nos apoyaban en el equipo, eran unos referentes interesantes, pero no concretamos, salvo en una ocasión que jugamos, recuerdo, con el Club Unión, y la final, pues me parece que perdimos por 1-0 y ellos pues fueron los campeones y nosotros quedamos en el segundo lugar. ¿Cómo era el fútbol de Cotacachi en esa época? ¿Cómo era el estadio? Hay muchas memorias de gente que ha pasado por aquí que decía que prácticamente Cotacachi se quedaba, digámoslo así, cuando había fútbol, sin importar el equipo, ¿no? Sin importar el club. Cuando había fútbol en Cotacachi, el fin de semana, prácticamente Cotacachi como que quedaba desolado, ¿no? Porque todo el mundo iba al estadio. ¿Era así? Bueno, yo no sabría cómo quedaría Cotacachi el domingo porque estaba en el estadio. Ya. Entonces siempre... O sea, pero había mucha gente. Nosotros éramos impasables del estadio, ¿no? Y era característico que la tribuna estaba bastante copada, y lo mismo la general que decían la barra del Bolívar, que era lo conocido. Entonces era bonito porque la gente pues iba a apoyar a sus equipos, los 8 o 10 equipos que eran de acá, de Cotacachi, de las comunidades, de La Calera principalmente, 2, de Ejido, de Quiroga también. Entonces eso
movilizaba a la gente, también, claro, las pequeñas ventas en el estadio, entonces era muy bonito, muy interesante. Gente mayor también, ¿no? Gente mayor que se caracterizaba por estos gritos, por ejemplo, que decía, me comentaban en algún momento que cuando perdía el Bolívar era el clásico grito, ¿no? Ha muerto Bolívar, decía, ¿no? Sí, claro, siempre había el tema de las barras, ¿no? Y la picardía, ¿no? Claro, el tema de la picardía de las barras, y yo creo, sin temor a equivocarme, que precisamente una de las barras más significativas, más fuertes, más bullangueras, era la del Cédeco, ¿no es cierto? Me acuerdo, una de las personas que lideraba las barras en su momento era también Lenin Uvidia, que era también un deportista, jugaba fútbol en el Cédeco, también básquet. Recientemente también pusieron una placa con su nombre en la cancha, ¿no es cierto?, del Parque El Coco. Entonces, esa era la barra, pues, que se distinguía por estar fiel y acompañando al equipo. Y me acuerdo tanto que esa barra tenía una particularidad de no cansarse y de alentar al equipo todo el tiempo. Y también, como Cotacachi es tierra de músicos, también había el componente musical. Y yo tengo en mi memoria un hecho muy interesante que ocurrió cuando el Cédeco jugaba uno de los campeonatos provinciales profesional ya en la ciudad de Ibarra con el Luz de América. Me acuerdo que generalmente la barra del Cédeco en Ibarra se ocupaba en la general oeste, ¿no? Occidente, ¿no? Donde no hay la tribuna. Donde no hay la tribuna. Entonces íbamos allá con la barra del Cédeco y resulta que no habían abierto ese día la puerta. Y nos tocó darnos la vuelta para entrar por la puerta de la tribuna. Por donde estaba el equipo rival. Así es. Y tan bonito fue porque me parece que el equipo ya estaba en la cancha y era expectante por la barra. ¿Dónde está? Y recuerdo que Milton Saltos Hidrobo, un activo hincha del Cédeco, comenzó con su flauta traversa a entonar la canción del Cédeco y fue tocando la canción durante todo el recorrido afuera del estadio hasta llegar a la tribuna. Entonces la canción del Cédeco era la que canta también, creo que la liga Yo te daré mi hermosa, y al final Cédeco, ¿no? Entonces esa me acuerdo que era tocando y era, o sea, impresionante, bonito, ¿no es cierto? Ese hecho para llegar al estadio. Entonces, volviendo al tema de cómo era Cotacachi, muy bonito, muy dinámico, con mucha rivalidad entre los clubes y también con esas particularidades de las barras, pues que acompañábamos a los equipos a los encuentros. ¿Qué le caracterizaba a Cristian dentro del campo de juego? ¿En qué posición jugaba? Ahora sí ya me imagino que definió una posición porque me contaba que de niño era a correr, a divertirse tras del balón. Sí, bueno, yo jugaba en la media cancha por la derecha, ¿no es cierto? Me acomodo siempre por ahí. Luego también, pues, en el pasar de los años, en la mitad y también a la izquierda, pero siempre en la mitad de la cancha hacia adelante. ¿Qué le hacía diferente? ¿Qué piensa usted que le hacía particular a Cristian? Pienso que la voluntad para jugar todo el tiempo, ¿no es cierto? Incansable. Ninguna bola dada por perdida, y el ánimo para siempre organizar los encuentros. Con los amigos en las galladas barriales que le comentaba, de igual manera infallable, el sábado de mañana al fútbol, ¿no es cierto? O incluso después con la familia, inclusive con los sobrinos, una fiesta de Año Nuevo, de Navidad, la familia se congregaba, al día siguiente vamos a jugar fútbol. Entonces, eso siempre ha sido, ¿no es cierto?, la característica, creo, de estar presto para organizar, presto para sumarse a los encuentros deportivos. ¿Cuál es el partido que más recuerda? ¿Alguno que se le haya quedado así en la memoria? Bueno, yo recuerdo, creo que son los de las finales, ¿no es cierto? El tema de la final que ganamos con el equipo de la Sub-17, que marcó como el inicio de la vida deportiva. Ese y también la otra final que en cambio perdimos con el Club Unión. Entonces creo que son dos. Y una rivalidad muy marcada, ¿no?, con el Club Unión. Yo creo que el Cédeco siempre fue el rival a vencer, digámoslo así, pero sí siempre tuvo una rivalidad siempre con el Club Unión. Sí, claro. Yo recuerdo también un par de finales que no terminaron en la cancha, ¿no? Terminaron en los alrededores fuera del de estadio, la cancha. Y ahí hubo agresiones mutuas y eso. Entonces ha habido una fuerte rivalidad, y también bonito, ¿no? Porque eso a los jugadores nos animaba para
para dar todo de nosotros, sabiendo que ese partido no se podía perder. No se podía perder, así es. ¿Goles? ¿Ha marcado goles? Sí, por supuesto. En los equipos en los que hemos estado, sí hemos tenido la oportunidad de hacer goles. ¿Alguno en especial? A ver, me acuerdo jugando contra el 9 de octubre en el Estadio Francisco Espinosa. Estaba un poquito más adelante de la media cancha y yo me animé a pegar al arco. Y efectivamente le di con mucha fuerza y el balón pues le pasó al arquero. Y el arquero en ese entonces recuerdo que le decían de sobrenombre Piña. Y recuerdo que Yomar estaba en la banca, era nuestro director técnico también en unos tiempos, y recuerdo que él dijo, ¡qué piñazo! ese recuerdo como más bonito y significativo por esta anécdota que le acompañó. Qué bueno. ¿También enamorado de la bicicleta, Cristian? Sí, en estos últimos años también me he dedicado un poquito a la bicicleta. En época de pandemia, ¿no es cierto? Había una necesidad mayor de estar activo, ¿no? Y ahí fue cuando más pues comenzamos a hacer recorridos por acá, por Cotacachi, por las comunidades, por Atuntaqui, por Otavalo. Entonces, y claro, la provincia es hermosa, se presta para hacer esto. Y desde ahí fue cuando comenzamos también a echar pedal. Qué bueno. Lastimosamente siempre el tiempo nos va a quedar corto, pero quisiera abarcar también el tema de la profesión que usted tiene. Usted es ingeniero ambiental, ¿no? Sí, yo soy ingeniero agrónomo. Agrónomo. Ajá, y tengo también una maestría en planificación territorial. Ya. ¿Viene de la mano con el tema deportivo? ¿Cree que algo influyó el tema del fútbol? A ver, ¿Del deporte en esa decisión? Bueno, en la decisión de haber seguido la carrera universitaria, creería que no. Pero el deporte sirve también para poder relacionarse e integrarse con las personas que le rodean en diferentes espacios. Porque si usted no conoce a alguien, recuerdo cuando mi hermano Giovanni estaba en Cuba de misiones, uno era de ley hacer deporte. Vamos al fútbol y jugábamos allá fútbol. Entonces, uno que era de otro lado, de otro país, usted se relaciona a través de ese elemento que es el deporte, ¿no? El deporte, el balón, ¿no es cierto? Entonces usted sin conocer a nadie comienza a interactuar con otras personas. Entonces, y eso funciona en todos los deportes. Entonces, de la misma manera, cuando estaba en la universidad, igual, hicimos un equipo, ¿no es cierto? Ahí también me acuerdo, llegamos a una final, jugábamos tanto en Quito como en Tumbaco, donde la universidad tenía su campus universitario. Entonces, de la misma manera ahí hicimos el equipo de amigos, ¿no es cierto?, para realizar la práctica deportiva. Me comentaban también de que juega tenis. Por supuesto, todos debemos jugar tenis. Sí, claro, muy comprometido, ¿no es cierto?, con esta actividad, tanto de hombres como mujeres, pues comprometido con las actividades de la casa. El tenis es en la casa, entonces. El tenis en la casa, sí. No en el campo de juego. No en el campo de juego. Todavía no he aprendido de eso. Entonces la persona que me informó debió referirse a eso, entonces. Está perfectamente referenciado. Ahí referenciado. Sí, qué bueno. Lastimosamente, como digo, siempre el tiempo nos va a quedar corto, pero yo quisiera también preguntarle, sus dos hijas que venían precisamente, son la generación, digamos, venidera de su familia, también se dedicaron al deporte. ¿Cree usted que ver esa imagen de papá jugando, de papá buscando una alternativa, como usted decía, en el tiempo de la pandemia, no podíamos pues reunirnos a jugar fútbol por esto de las restricciones sanitarias, ¿no? ¿Cree usted que viendo a papá buscando una alternativa a la bicicleta, que a lo mejor no era su fuerte, no era su deporte, pero buscando la alternativa de mejorar su condición física, de mantenerse activo, influyó en ellas para que ellas tomen esta decisión? Porque sabemos que su primera hija, Dani, era patinadora, ¿no? Multicampeona, me parece, también del tema del patinaje. Y venía también atrás Camila, que ahora también se ha dedicado al ciclismo, como usted me comentaba. ¿Cree usted que influyó en alguna cosa? Yo sé que a lo mejor Cristian no les dijo, miren, ¿sabe qué? Tienen que hacer deporte pero yo creo que el ejemplo jala más que cualquier otra cosa. ¿Cree usted que pasó eso? Yo
Yo creería que sí, por cuanto los hijos dicen que somos el reflejo de los padres. Y si un hijo ve un buen ejemplo en el papá, en la mamá, intenta replicar ese buen ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra familia, nosotros todos hacemos deporte. Entonces, con ese buen ejemplo de caminar, de correr, de hacer bicicleta, de jugar fútbol, le anima a cualquiera viendo eso, ¿no es cierto? Y claro, como nuestro afán siempre ha sido que nuestras hijas pues estén ocupadas haciendo cosas productivas, le hemos buscado a ambas, ¿no es cierto?, la gimnasia, el fútbol, el tema del patinaje por último, y eso ventajosamente ellas tenían esa similitud en ese gusto en este caso por el patinaje, que fue donde ya se decidieron, porque a veces se desmotivaban con el tema del entrenador, que hablaban malas palabras y que no querían estar ahí por el tema del fútbol, o el tema de la gimnasia, porque no sé, pues no les gustó tal cosa. Pero bueno, entonces luego ya decididas por el patinaje, pues en buena hora se dedicaban a eso en caso de Dani, y siguen perseverando, ¿no es cierto? Así como nosotros en la actividad familiar o profesional, pues seguimos mejorándonos, capacitándonos, innovando, pues de la misma manera ahí, y qué mejor a través de algo que le permita, como al principio señalé, estar pues sano, activo y feliz. Y si yo le preguntara a Cristian, ¿cuál es la mejor enseñanza o lo que le ha dejado el deporte? ¿Qué me contestaría? La constancia, porque no tuvimos la oportunidad de conversar ahorita que usted me comenta eso. Yo también he participado en varias carreras, 5, 10, 15K en Quito, ¿no es cierto? En la Quito Últimas Noticias. En las últimas noticias. He corrido algunas veces, entonces es importante saber cómo cuando uno sale del diario El Comercio y está por media carrera subiendo para llegar a Plaza del Santo Domingo, muriendo con el corazón que parece que se le parte, ¿no es cierto?, de la altura de Quito, que no es la diferencia mucha acá, pero siente usted la presión, ¿no?, la adrenalina esa, y pensando que ya no avanza cuando llega a la Carolina, pero un hálito de fortaleza cuando sale, cuando ingresa al Estadio Olímpico Atahualpa a terminar la carrera. Entonces creo que una de las mayores enseñanzas es la constancia, ¿no es cierto? La determinación, es saber que yo sí puedo avanzar, sí puedo terminar, si muchas personas que están atrás mío, capaz con algún problema físico, no me están dando el ejemplo de continuar. Entonces creo que eso también es un referente para que, así como en el deporte, en la vida personal, familiar, profesional, pues esa constancia es la base para alcanzar los retos que uno se marque. ¿Ha habido episodios tristes en el deporte, Cristian? Claro, sin duda, los momentos cuando usted espera alcanzar un título y eso se cae por una falla personal o de un compañero, entonces creo que eso es triste, ¿no es cierto? Pero de ahí lo que le queda, pues claro, es la satisfacción de que dio todo de su parte, o sea, que nunca se guardó nada para sí, que siempre aportó, que siempre sumó. Y bueno, así es la vida, ¿no? De altibajos. Toda nuestra vida es así como un partido de fútbol o de básquet, ¿no? El uno gana, el otro pierde, a veces nos va bien, a veces nos va mal, nos reímos, lloramos. Entonces, y así también son los ciclos de la naturaleza. Una cosa interesante dentro de esta actividad deportiva que me ha permitido, digamos, estar con un estado físico que le permite hacer cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en la administración de Vivir Bien, en la dirección de ambiente, nosotros teníamos que hacer recorridos largos en la zona de Íntaga, haciendo monitoreo de aguas, acompañándolos de los compañeros a hacer monitoreos de agua en las montañas de la reserva hídrica de Junín. Entonces eran 6 u 8 horas de caminata. Entonces, una persona que no esté en buen estado físico difícilmente va a subir, a bajar, a ir por los lodazales, ¿no es cierto?, caminando en un contexto adverso. Entonces, por eso es importante estar preparados, ¿no?, para estos retos que la vida le pone. Es precisamente eso, ¿no? Poder solventar. A lo mejor muchas veces pensamos y decimos, hay una imagen muy clara de una persona, por ejemplo, y no tengo nada en contra de eso, pero sí, una imagen que recién acabé de ver en el internet, en donde una persona con cierto tipo de hábitos no muy saludables ve a una persona corriendo y le dice, igual de alguna cosa te vas a tener que morir, ¿no? Igual vamos a morirnos.
Y claro, no se trata de eso, sino se trata de cómo vamos a vivir hasta que llegue ese momento, y eso es lo importante. Le agradezco mucho, Cristian, por haberse dado este tiempo. He disfrutado mucho esta entrevista. ¿Cómo se ha sentido usted? Muy bien, muy a gusto. Es siempre bonito recordar pasajes de la vida que están guardados, ¿no es cierto? Que no hace falta irlos remembrando a cada instante o cada día, sino que están guardados y salen a la luz cuando hay entrevistas como esta tan amenas en las que he participado hoy, pues, y me ha permitido recordar esos momentos y compartir con usted, pues, estas vivencias. Si pudiera conversar con el Cristian de hace unos 40, 50 años atrás, ¿qué le diría? Sigue saliendo a jugar fútbol, que eso es bueno. Qué bueno, Cristian. Yo le agradezco mucho. Esta ha sido la entrevista con Cristian Paz. Él pues ha entregado, creo, su vida y sigue practicando el deporte, ¿no? Ahorita no puede por un tema de una afección de salud, pero se recupera y creo que está nuevamente en las canchas. Filito ya. Sí, claro. Qué bueno. Así es que le agradecemos mucho por haber estado aquí. Gracias por haber compartido esta historia deportiva. Sin duda alguna, el tema deportivo siempre nos dejará enseñanzas, a pesar de que a veces sentimos derrotas, frustraciones, pero siempre nos dará la posibilidad de cambiar eso, ¿no? Siempre nos dará la capacidad y la habilidad de poder, y eso es algo también que le debemos al deporte, este tema de la resiliencia, ¿no? O sea, el hecho de saber que en un partido perdí, en una carrera no me fue tan bien, pero recapitulando y sabiendo que al otro día tengo que salir otra vez a jugar, porque eso me da felicidad, me da salud, me da bienestar, y eso también nos permite el deporte, ¿no? Le agradezco mucho, Cristian, por haber estado aquí, y más bien gracias por compartirnos esto. Como siempre les digo, pareciera que cuando uno se para aquí y sigue caminando hacia adelante, porque esta vida es tan rápida que necesitamos tomar decisiones en fracciones de segundo, pero no nos damos cuenta de todo lo que hemos transitado hacia atrás, ¿no? Y estas experiencias, como usted dice, estas entrevistas, estos espacios de tiempo, nos permite darnos cuenta de cuánto hemos caminado y decimos, wow, o sea, ha valido la pena. Y creo que el tema del deporte siempre vale la pena. Gracias, Cristian, por habernos contado su historia deportiva. Y con ustedes pues nos estaremos encontrando la próxima semana con un invitado más aquí en Huella Deportiva, Un Café Con. Agradecemos siempre al municipio de Cotacachi, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Oro y Crédito Santa Anita, a Cooperativa de Transportes, Aerotaxi, Experiencias Confianza, Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso, al Café Don León, y pues les agradecemos también a ustedes por habernos dispensado con su sintonía. Nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con. Recuerden que Chuya Vida tenemos y es un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado, siempre trate de ser feliz, haga feliz al resto, de eso se trata la existencia, nuestro paso fugaz por esta vida, y nos estaremos encontrando la próxima semana con más de Un Café Con. Hasta pronto.